En primer lugar, agradeceros a todos que estéis hoy aquí ante este tema que es un poco tan raro o difícil, o que la gente lo mira con un poquito de inquietud, porque bueno, nosotros queremos reivindicar la metafísica. Si bien hay gente que se siente un poco inquieta y dice, uy, pero si este tema es un poco como de la religión, ¿no? Algo de la mística y esto como que no iría conmigo. Sin embargo, lo que vamos a hacer a lo largo de esta charla es descubrir que la metafísica es la parte más genuina de la filosofía. Bien, en realidad, cuando hablamos de filosofía, hablamos de que el ser humano naturalmente es filósofo. Si bien es verdad que nosotros podemos ir a una universidad y que en esa universidad nos pueden acreditar unos estudios en torno a la filosofía, a lo que han dicho distintos pensadores, a ideas de distintas civilizaciones, sin embargo, todos como seres humanos llegamos a la vida y es como que una mano nos ha empujado, como me han empujado a mí a este estrado, ¿no? Y de repente pues estamos aquí y alguien nos dice, mira, este es tu papá, y esta es tu mamá y se llama Felisa, y estos son tus tíos, y estos son tus hermanos, y entonces uno empieza como a decir, bueno, pues aquí estoy, y este es el entorno, la circunstancia que me ha traído. Hasta que un buen día, la misma mano que te lanzó al escenario, decides sacarte del escenario. Ante esa situación, el ser humano naturalmente se pregunta, y pues esto, ¿qué sentido tiene? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué tengo que hacer yo con esta vida que tengo? Y eso nos convierte a todos en filósofos, de manera natural. Por eso sabéis que los niños se pasan la vida, tienen una temporada que empiezan, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque de manera natural nos preguntamos el porqué de las cosas. Cuando somos niños, luego esas preguntas se van apagando. ¿Y por qué se van apagando? Pues precisamente porque la sociedad y de alguna manera nuestro mundo hace que pensemos que ya han sido respondidas. Y entonces, así tenemos, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Si decimos, si el niño dice, pero papá, hola, ¿qué tal? Papá, ¿por qué el cielo es azul? Y entonces el papá dice, bueno, esta me la sé. Y entonces dice, bueno, mira, es que resulta que en la atmósfera hay muchos gases, hay muchas partículas, y entonces la luz cuando entra por la atmósfera resulta que se dispersa, pero hay un haz de luz que es la luz azul, que como es unas ondas más rápidas, pues entonces se dispersan más y por eso el cielo es azul. Y uno dice, ah, muy bien, ya lo he entendido. Pero ese no es el porqué, ese es el cómo. Porque es verdad que en otros momentos del día, precisamente el cielo es casi rojo en el momento del atardecer. Podría ser rojo siempre, ¿por qué no es rojo siempre y es azul? Porque el cielo de Marte es rojo, y porque podría haber sido verde, amarillo, violeta. Es decir, que no nos han respondido por qué el cielo es azul. Nos han dicho cómo es que es azul. Es decir, que esa pregunta sigue ahí. Lo mismo que si nosotros vamos a casa de un amigo y entonces nos invita a comer y nos presenta un pastel de verduras. Y nosotros decimos, bueno, ¿por qué ha presentado? ¿Por qué nos ha hecho un pastel de verduras? Ay, pues porque fui al mercado, compré las verduras, las lavé y las cociné. Pues no es la respuesta. Entonces a veces utilizamos una falsa lógica, una falsa forma de razonar que nos lleva a pensar que ya está solucionado, que la pregunta está respondida y que si acaso aún nos quedan dudas, pues será que nosotros, pues, no sé, no lo entendemos del todo. De manera que, en realidad, el filósofo lo que tiene que hacer es no dejar morir esas preguntas, porque no es tan importante el encontrar la respuesta, que ya veis que no hay una respuesta que sea fácil, porque el cielo es azul, no es fácil, pero sí que es importante que nosotros no perdamos de vista que ahí existe un enigma, que ahí existe como algo que no está resuelto, porque eso nos da otra dimensión de la vida. Nos vamos a preguntar qué es lo que diferencia a un ser humano de un animal. Esa puede ser una pregunta que nos hagamos. Sabéis que desde el mundo de la paleontología, de la antropología, pues normalmente se encuentran restos, ¿no? Pues podemos pensar en Atapuerca, han encontrado un fémur, han encontrado una cadera, un trozo de una cadera. Y entonces
enseguida dicen, bueno, estamos ante un resto que consideramos que es humano porque es bípedo, porque este mono andaba. Sin embargo, hay muchos animales que son bípedos. Canguros, avestruces, pingüinos, sin que eso signifique que tengan unas capacidades diferentes a otros animales, mayor inteligencia, mayor conciencia. De manera que lo del bipedismo es una característica que no se puede llegar a asociar directamente con la diferencia entre un animal y un ser humano. De hecho, muchos de los restos que se han clasificado como Paranthropus, pues ahora hay muchos científicos que ya dicen que no son humanos, son restos animales, si bien pudiera ser que fueran bípedos. Entonces ya se empieza a establecer esa diferencia. Pero entonces, ¿qué es lo que un investigador como alguien de Atapuerca puede decir? Estamos ante un resto humano, y no hay ninguna duda para ningún investigador de ningún lugar del mundo. Es cuando ese enterramiento o ese resto cuando se ha hecho un enterramiento, cuando ha habido una intención de tratar la muerte de manera diferente, cuando se ha puesto un altar y entonces se ve que hay unas piedras y el ser humano ha rendido culto a algo desconocido, cuando ha habido una intención estética, cuando se ha enterrado a un muerto y se le ha puesto una corona de flores, porque todo eso muestra un grado de abstracción, muestra algo que no tienen los animales, que es una conciencia diferente, un grado de entender el misterio, algo que no podemos explicar. Entonces, esa capacidad de abstracción es la que nos hace puramente humanos, en el verdadero sentido de la palabra. Y bueno, ya con esta pequeña introducción vamos a entrar al tema. El tema es la metafísica. Y entonces, la metafísica tiene algo curioso respecto a su origen, a de dónde viene ese término de metafísica. Y ese término procede de la corriente de filosofía aristotélica. Porque sabéis que Aristóteles fue un gran filósofo que escribió muchísimo y habló de todo lo que se puede hablar en el mundo físico, en el mundo astronómico, de todo. Pasado un tiempo de la existencia de Aristóteles, hubo un director de la escuela aristotélica que recopiló todos los escritos que andaban sueltos de Aristóteles. Y entonces hizo, como había escrito tantas cosas, pues entonces empezó a hacer como agrupar por temas. Entonces, a ver, todos los temas que se dedican a la meteorología, en un libro sobre la meteorología. Todos los temas que se dedican al estudio de los animales, a la locomoción de los animales, a la reproducción de los animales, a las partes de los animales, pues cada uno con cada cuerpo de temas, o sea, juntos, ¿no? Y entonces llegó a una serie de escritos de Aristóteles que hablaban sobre filosofía primera, sobre las causas ultérrimas del ser. Y entonces este Andrónico de Rodas dijo, ¿y esto dónde lo coloco? Y entonces juntó todos esos escritos que eran un poquito, que no sabía dónde meterlos, y entonces, como él iba clasificándolos, pues los puso detrás de los libros de Aristóteles que hablaban sobre física. Metafísica, detrás de los de física, gracias a que no los puso detrás de los de las partes de los animales, porque entonces tendríamos una palabra que significa metata animales parte o algo así, para hablar de algo que es tan abstracto, ¿no? Para Aristóteles y para el mundo clásico, cuando hablaban de física, estaban hablando de la naturaleza, todos los fenómenos físicos de la naturaleza. Pero este Andrónico de Rodas debió tener un poco de intuición, porque es verdad que de lo que habla Aristóteles es de lo que está más allá de lo físico, de lo material. Y ese nombre, que ha sido casual, pues sí que en nuestro idioma refleja esa adscripción a algo que está más allá de lo físico,
Y por eso, en realidad, la metafísica, que es una parte fundamental de los estudios de filosofía en la universidad, lo que trata es del estudio de la realidad. Entonces, cuando nosotros vemos qué es la metafísica es el estudio de lo real. Lo real es lo que está más allá de las apariencias, ¿no? Entonces es lo que está más allá de lo que vemos. Eso sería lo real. Por eso digo que Aristóteles o Andrónico de Rodas tuvo como una intuición de hablar de aquello que está más allá de lo físico, ¿no? Aunque fue algo casual y lo colocó detrás de esos otros libros. Entonces, ¿qué es lo que estudia la metafísica? Cuando nosotros vemos en la universidad qué cosas estudia la metafísica, pues podemos decir, la metafísica estudia, para cosas que nos suenan, ¿no? Estudia el concepto de Dios, y a eso le llama teología. Estudia el concepto de las causas finales de las cosas, y a eso le llama teleología. Estudia el ser, a eso le llama ontología. Se preocupa de la identidad, de ver cuál es la identidad de las cosas, el ser de las cosas. Se preocupa del devenir, de qué es lo que cambia y qué es lo que permanece. Muchos términos, como por ejemplo el monismo, el monismo significa la unidad que hay detrás de todas las cosas, la sustancia última, única que hay detrás de todas las cosas. Y bueno, pues un poco así pues podemos definir un poco más qué es esto de la metafísica. ¿Quiénes han hablado de metafísica? ¿O quiénes podemos decir que se han acercado a la metafísica? Bueno, pues curiosamente muchos científicos que han sido grandes místicos, porque llega un momento en que el estudio de la ciencia converge con el estudio de las esencias, de lo inmaterial. Cuando te metes a estudiar la materia llega un momento en que encuentras que ya no hay materia y dices, ¿qué hay aquí? Y entonces muchos de los físicos cuánticos tienen escritos verdaderamente místicos. Pero yo quería traer una teoría científica, que es la teoría de las supercuerdas. No sé si habéis oído la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas, que lo que busca es, lo que nos dice es que cuando tú llegas al nivel de los átomos, detrás del nivel de los átomos hemos encontrado las partículas subatómicas, que son un montón. Pero ahora resulta que habría una teoría que dice que detrás de todas esas partículas subatómicas en una escala muchísimo más inferior, lo único que habría sería una única sustancia, que es lo que ellos llaman cuerda. Una cuerda con distintos niveles de vibración. Y entonces, en función de los niveles de vibración, parece una partícula o parece otra. Entonces esas 100 partículas subatómicas que andan por ahí, que son todas tan diferentes, podrían ser solo momentos vibratorios diferentes de una única sustancia. Entonces estamos hablando de que este mundo plural manifestado podría verdaderamente ser tan solo una unidad que se muestra así, de manera plural. Entonces decimos, los científicos han hablado de metafísica, los filósofos de toda la antigüedad han hablado de metafísica. Si nosotros nos vamos a Parménides, Parménides habla de la unidad. Parménides nos dice, esto que veis es irreal, la multiplicidad no existe, lo que existe es la unidad. Y tenemos a Zenón de Elea, que él se encargó de demostrar por medio de las aporías esas series de inconsistencias que nos permiten racionalmente entender que efectivamente el mundo no es como parece y que hay una ilusión de los sentidos y que en el fondo lo que habría sería una unidad. Nos podemos ir a Heráclito. ¿Os acordáis de Heráclito? Todo se mueve, todo pasa, nada... Bueno, pues Heráclito hablaba del devenir, pero decía, está el logos, porque hay cosas que cambian, pero hay cosas que nunca cambian. Entonces tendríamos como esa doble vertiente. Y eso mismo va a decir Platón cuando nos va a exponer su teoría de los dos mundos.
el mundo sensible, el mundo de lo que nosotros podemos ver, tocar y sentir, y el mundo de lo inteligible, de las ideas, de los grandes arquetipos, de lo mental, espiritual, de aquello que está más allá. Y además tenemos a los eclécticos, a los neoplatónicos, que nos van a hablar, ellos se consideraban a sí mismos teodidactas, aprendices de la sabiduría divina, es decir, de la metafísica. Yo quiero traer aquí a una personaje que fue una gran filósofa del siglo XIX, que es Madame Blavatsky, que ella fundó una sociedad que se llamó la Sociedad Teosófica. Teosofía, conocimiento divino, conocimiento de Dios, metafísica. Ella nos habló de metafísica, rescató de nuevo para Occidente todo lo que es la metafísica. Y su nombre lo puso en honor a esos filósofos eclécticos de Alejandría que se llamaban a sí mismos teósofos. Entonces es en honor a esos filósofos y recordando la importancia que dieron a ese conocimiento del ser, a ese conocimiento de la realidad. Entonces, ¿esto es algo solo de Occidente? ¿Estamos hablando de los filósofos occidentales? ¿O también el mundo oriental nos ha hablado de ese ser y de ese mundo ilusorio, de apariencias? Bueno, pues tenemos que en Oriente hay un concepto muy interesante que es la idea de Maya. No sé si os suena la palabra, el concepto Maya, que es una diosa, la diosa Maya, que es la diosa de la ilusión. Todo es ilusorio, todo lo que nosotros vemos es ilusorio. Precisamente Maya significa María, Maya. Igual que la Virgen María, la diosa Maya es una diosa importante dentro del hinduismo, igual que la diosa Isis es una diosa importante dentro de Egipto. De hecho, hablando de Blavatsky, podemos decir que ella escribió un libro que se llamó Isis sin velo, que era como el decir, voy a intentar descorrer un poco el velo de Isis, de Maya, de la ilusión. Voy a acercaros a lo que hay detrás de eso que vemos que es ilusorio. Curiosamente, las etimologías también nos dicen cosas. Fijaros que la palabra madre es mater. Mater es materia. Entonces la diosa Maya, la Virgen María, la diosa Isis, representan la materia frente al otro principio del universo que sería el espíritu. Lo material y lo espiritual, lo aparente y lo que está detrás de esas apariencias, es de lo que nos habla la metafísica. Pero esta dualidad primigenia en realidad no es tal, sino que serían como dos estados de una única cosa. Vuelvo a traer el mundo de la ciencia y podemos hablar de David Bohm, que es un científico que habla del orden implicado, y él pone un ejemplo muy interesante. Dice, si nosotros tuviésemos un pez en una pecera cuadrangular y hubiese dos cámaras, una enfocando el frente y otra enfocando el lateral, que diesen a dos televisores, la gente podría pensar que está ante dos peces distintos, porque a uno lo está viendo de frente y al otro lo está viendo de lateral. Sin embargo, es un único ser, pero que se ve de dos formas diferentes. De manera que estos filósofos metafísicos nos hablan de que en realidad esa diferenciación entre espíritu y materia, Purusha y Prakriti, que dirían los hindúes, en realidad son como dos estados de una única cosa. Podemos hablar de que todo es materia y también de que todo es espíritu. O que materia y espíritu es lo mismo en distintos grados de densidad, podríamos decir. Y así como, por ejemplo, el concepto de socrático del bien y el mal, esa dualidad que nosotros vemos, no sería tal, porque el mal tan solo sería la ausencia de bien. Si nosotros pensamos en la luz y en la oscuridad, lo podemos ver más claro.
Cuando hablamos de oscuridad, hablamos de ausencia de luz. No es lo mismo que yo tenga la mano ahí, la luz que recibe, a algo que esté debajo de la silla, tiene más oscuridad. Pero es una gradación de luz, tan solo es una gradación de luz. No es que haya dos cosas opuestas, hay una, el bien y la ausencia de bien. La luz y la ausencia de luz, o sea, la no luz. De manera que espíritu y materia sería como una única cosa en distintos grados de vibración, si queremos seguir la idea de la teoría de cuerdas. Pero os voy a contar un cuento, para hablaros de esto que dicen los hindúes sobre Maya. Entonces nos cuentan que ahí en la India pues es típico estos maestros mendicantes que van con sus discípulos, o que iban en la antigüedad con sus discípulos, recorriendo distintos lugares y que pues hacían voto de pobreza y no tenían un lugar fijo donde vivir, iban paseando por los distintos pueblos, enseñando en los lugares donde paraban, y a veces llevaban discípulos con ellos a los que enseñaban. Entonces uno de estos discípulos una vez estaba con su maestro caminando y el discípulo le preguntó al maestro: «Maestro, ¿podría explicarme qué es el Maya?». Entonces estaban caminando en un día con muchísimo calor y entonces el maestro le dijo: «Uy, pero esto requiere una larga conversación. ¿Por qué no bajas al pueblo, me acercas una jarra de agua, un vaso de agua, un cuenco con agua, y así, sentados a la sombra y bebiendo un poco, pues lo podemos explicar mejor?». De manera que el discípulo pues bajó con su cuenco para coger agua para ellos, para beber, y entonces llamó a la primera casa del pueblo. Y cuando llamó a la casa, entonces quien abrió la puerta fue una joven muy bella, con una mirada preciosa, y que le miró con tanto amor, con tanta ternura, que en el momento él se quedó como encandilado de que pudiese existir tanta bondad, tanto amor. La chica le hizo pasar y entonces le invitó a cenar, porque allí estaba su padre, y bueno, pues entonces él se quedó a la cena, hablaron, conoció cuál era un poco pues cómo vivían, que se dedicaban a la agricultura, tenían ganado, y esas condiciones de humildad, pero con tanta armonía. Entonces él se quedó y empezó a ayudar al padre en las tareas domésticas, en las tareas de la agricultura, y la relación era tan bonita entre ellos dos, que entre la joven y él, que en un momento él le pidió al padre la mano de su hija para casarse con ella. Y se casaron. Y al poco sintieron la necesidad de tener hijos. Entonces vino el primero, el primogénito, luego vino el segundo, luego vino el tercero, y era todo tan maravilloso el criar a los niños, el ver la felicidad de unas almas que están empezando a florecer en la vida. Todo era perfecto. Pero entonces en la India sabéis que están los monzones. Y entonces ocurrió que hubo una gran tormenta del monzón, y de repente, pues en una noche, como su casa era tan humilde, pues todos esos vendavales, esa lluvia intensa que estaba cayendo, pues hicieron que la casa, vamos, se la llevó prácticamente la riada de por medio. Y tuvieron que salir de noche a oscuras con la lluvia torrencial que estaba cayendo, tuvieron que, pues, coger al padre anciano, a la mujer, llevar al niño en brazos, a otro a los hombros, a otro en la mano, e intentar evitar toda esa gran inundación que les estaba sobreviniendo, ¿no? Con el agua hasta el cuello. Y en un momento es cuando golpes de estos de inundación hacen que pierda el padre, luego es la mujer la que la pierde, y al final no puede siquiera agarrar a ningún hijo, y es como que de repente ha perdido todo. Sigue la noche y amaina la lluvia, y de repente lo vemos a él en medio de un cauce ya prácticamente todo seco, llorando desesperado, total desolación, cuando de repente por detrás escucha la voz del maestro diciéndole:
pero ¿qué pasa? ¿Qué haces que no me traes el cuenco de agua? Y él se da la vuelta y entonces se da cuenta de que eso fue todo un maya, una ilusión, una alucinación, una gran enseñanza, porque muchas veces nosotros vamos detrás de todos los acontecimientos que nos están sucediendo en la vida y olvidamos a ese discípulo que iba sencillamente por agua. Hemos sido atrapados por todas ese cúmulo de circunstancias, de cuestiones emocionales, mentales, y era una ilusión. A veces vamos por la vida y estamos persiguiendo ilusiones, hasta que algo en la vida, un golpe, nos hace volver a replantearlo todo y nos damos cuenta de que hemos perseguido pompas de jabón, castillos en el aire. Bueno, pues esta idea los orientales la han expresado por medio de lo que ellos llaman la liberación, un camino de desapego de todas las circunstancias materiales, emocionales, mentales del ser humano, y el final de ese camino es el nirvana, que os sonará, ¿no? La idea del nirvana, que significa fuera del bosque, es decir, cuando la conciencia del ser humano ha dejado la pluralidad, ha salido de lo que es las apariencias, el mundo en el que vivimos, y ha contactado con lo real. Bueno, tenía una frase para leer, pero ya si acaso después al final os la leo. Bueno, esto que Oriente lo explica así a través de la liberación, la consecución del nirvana, pues Occidente lo ha explicado con una frase típica de la filosofía que resume el trabajo que tiene que hacer un filósofo para llegar a conectar con lo real, que es «conócete a ti mismo». Era una frase que se encontraba en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, y que lo que nos está indicando es que el conocimiento de lo real, de la realidad de las cosas, no es necesario buscarlo fuera, sino que hay que buscarlo dentro, es decir, que nosotros mismos podemos llegar a conocer qué es lo real. Y por eso nosotros en esta escuela de filosofía de Nueva Acrópolis, muchas veces cuando decimos qué tipo de filosofía hacemos, decimos que nuestra filosofía es una filosofía esotérica, que es otra palabra de esas que uno dice, uy, ¿qué significa esotérico? Pues esotérico no tiene ninguna connotación negativa, sino todo lo contrario. Esotérico significa lo que está detrás. Sabéis que, por ejemplo, los escritos de Aristóteles se diferenciaban en esotéricos y exotéricos, de cara al gran público y de cara a un público profundo que ya tenía un cierto conocimiento, un bagaje filosófico. Entonces, esotérico significa aquello que está detrás de las cosas y que mueve las cosas, que es lo que le da soporte, lo que le da consistencia. De esta casa diríamos que lo esotérico son los cimientos, porque no se ven, pero son los que permiten que la casa esté en alto. De nuestro cuerpo, lo esotérico serían los huesos, que no se ven, pero gracias a que están ahí dentro, pues permiten que el cuerpo se mueva. Es decir, que cuando hablamos de una filosofía esotérica, estamos hablando de una filosofía trascendente. Y eso es lo que decía Saint-Exupéry en El Principito. Fijaros, lo esencial es invisible a los ojos, lo mismo, estaba hablando de lo mismo. Cuando nosotros vamos tras las esencias, en realidad estamos queriendo profundizar en la vida, queriendo comprender las causas, el sentido de todo lo que sucede. ¿Y cómo llegamos a eso? Pues aquí entra la segunda parte de la charla, que es a través del pensamiento simbólico. A través de eso que hemos dicho que diferencia a un animal de un ser humano, y es su capacidad de abstracción. Entonces, para ganar profundidad en nuestra vida, podemos hacer algunas cosas. Entre esas, pues atrevernos a acercarnos al pensamiento abstracto.
al pensamiento abstracto, que por algo sería que Pitágoras y Platón, en su academia o en su escuela, decían: no entre aquí quien no sepa matemáticas o quien no sepa geometría, porque el lenguaje matemático es una forma de pensamiento abstracto. Nos ayuda a conectar con símbolos, porque son símbolos que permiten un entendimiento de las leyes de la naturaleza. Esos símbolos, eso es pensamiento abstracto. Entonces, esa sería una de las formas. ¿Cuál es otra forma de acercarse en profundidad a lo simbólico? Pues algo de lo que hemos hablado. Cuando hablamos de lo real, cuando hablamos de las esencias, estamos hablando de la unidad que subyace a todo lo que vemos diferente. Entonces, cuando el pensamiento del ser humano consigue acercarse a la unidad, se está haciendo profundo, se está haciendo simbólico. Es decir, el saber reconocer las relaciones que existen entre cosas que son diferentes. El saber que detrás hay como hilos que están uniendo todo y que lo aparentemente diferente no es tal. Ese pensamiento inteligente permite verdaderamente esa capacidad simbólica. Fijaros que cuando hablamos de las religiones, cuando hablamos de la palabra religión, ¿qué significa la palabra religión? Religare, reunir, unir a las cosas entre sí, unir al ser humano consigo mismo, unir al ser humano con la naturaleza, unir al ser humano con lo divino, con lo espiritual, con el logos, como lo queráis llamar, con el absoluto, con el enigma. Es decir, que detrás de las religiones está la misma, detrás de la palabra religión está lo mismo, llegar a lo trascendente. Y de ahí que otra palabra religiosa, en este caso oriental, como es el yoga, yoga significa lo mismo, significa unión. Bien, entonces decimos que el contacto con la metafísica necesitamos desarrollar un lenguaje simbólico. ¿Qué es un símbolo? Pues si nos vamos a la etimología de la palabra símbolo, símbolo significa como unir dos cosas, o como conseguir unir, es difícil un poco de explicar, ¿no? Pero como conseguir unir dos cosas. Y eso que se une en un símbolo es lo subjetivo con lo objetivo, es decir, lo que somos esencialmente con las apariencias que hay. Esa sería realmente la capacidad que tiene el símbolo. Se dice, Heródoto cuenta una anécdota y habla de símbolos. ¿Sabéis esos corazones que están partidos y que un enamorado se lleva una parte y el otro enamorado se lleva la otra, ¿no? Y entonces luego se ponen juntos. Pues el símbolo sería es cuando las dos cosas se ponen juntas. Y en Egipto eso se expresaba por medio de dos manos que se ponían juntas. Y entonces ese símbolo, ese unir, resulta que cuando las manos se ponen juntas dejan un hueco en donde hay un contenido. Entonces, para que haya un símbolo, tiene que haber un concepto, una idea que está englobando ese símbolo. Si no, no está el símbolo. Por eso nosotros hoy vivimos en un momento histórico en donde lo que hay son signos, no tanto símbolos, y vamos a hacer esa distinción. Porque el signo es una convención, es decir, si ahora sacamos un billete, el dinero no es un símbolo, es un signo, es una convención que hemos acordado y que significa que, bueno, este papel vale tanto. Y como yo acuerdo esto y tú acuerdas esto y tú acuerdas lo mismo, pues entonces este papel tiene este valor. Un logotipo, la marca Coca-Cola, pues cuando vemos el logotipo ya sabemos que eso significa tal cosa, pero ahí no hay un concepto, no hay una idea grande que está englobado en esa imagen. Hay solo una equivalencia concreta, no hay nada abstracto, no hay nada grande, complejo que se esconde detrás. Para que sea un símbolo tiene que englobar una idea
que no es material, no es concreta. Y que no cambia. Y también que no cambia, por eso lo real está muy asociado con lo duradero, con lo eterno. Y estamos en un mundo que precisamente huye de todo lo que sea real o duradero o simbólico. Fijaros que lo que más llama la atención en nuestra sociedad y lo que se ha puesto de moda son los memes. ¿Sabéis lo que es los memes? El TikTok, ¿qué hace TikTok? Cualquier cosa absurda, o sea, es la superficialidad más absoluta. Es como decir y hacer profesión de que yo de cosas profundas no quiero saber nada, ¿eh? Yo lo que quiero es todo distracción, quiero huir, en realidad es un tabú, no quiero nada profundo en mi vida y lo digo claramente y entonces me paso la vida viendo cosas de jajaja, distraerme. Y fijaros que los tatuajes que podrían ser y que han sido históricamente simbólicos, un lenguaje simbólico, se ha convertido en una falta de profundidad, porque uno se tatúa una tirita, un cucurucho de helado, una silla, cualquier cosa, unos esquís. ¿Y qué significan? Nada. Estoy diciendo que no quiero simbolizar nada con eso. Es como, quiero decir que no quiero un pensamiento abstracto en mi vida, que no quiero profundidad, que no quiero nada que simbolice nada profundo. Es triste, pero es así. Y esa es, de alguna manera, la vida que tenemos. Cuando hablamos de pensamiento simbólico, el primer pensamiento simbólico o la primera expresión del pensamiento simbólico es el lenguaje. Y fijaros lo que ocurre cuando vamos a un país extranjero, de esos en donde no conocemos la lengua y ellos no conocen la nuestra. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que solo podemos hablar de lo concreto. Podemos decir, ¿y esa barra de pan cuánto vale? Y poco más. No podemos, o sea, podemos hablar con alguien que no nos entiende sobre justicia, sobre libertad. ¿Podemos hablar de algo? Nada. Entonces, todo nuestro lenguaje de señas, que nos permite sobrevivir en un país extranjero, es concreto, no es simbólico. Hemos perdido ese simbolismo cuando somos incapaces de expresar palabras que tienen un contenido profundo. Nosotros hoy decimos, aprenda inglés en 1000 palabras y nos parece que es fantástico. En realidad solo usamos 300. Pero esa es la decadencia del lenguaje, porque hay muchas palabras que han entrado en desuso y que no sabemos qué quieren decir, porque no las estamos utilizando y precisamente son aquellas que tienen un trasfondo más profundo. Podríamos hablar de qué significa la palabra sagrada, la podemos definir, qué significa dignidad, qué significa honor, qué significa gloria, qué significa inmarcesible, qué significa inefable, qué significa trascendencia. ¿Podemos? Pero son cosas que dices, no sé muy bien cómo explicarlo, porque son estados internos que o vivimos poco o transmitimos poco. No estamos acostumbrados a hablar, por eso de que la sociedad no nos hace un hueco para hablar de estas cosas, no estamos acostumbrados a hablar así. Y entonces vamos perdiendo incluso las palabras que podrían reflejar cómo nos sentimos y que podrían ayudar a compartir esos estados de conciencia que nos están acercando a lo real. Entonces esa es una limitación del lenguaje y una degradación de nuestros idiomas que están perdiendo muchas palabras. Fijaros que nosotros decimos, hemos traducido el lenguaje jeroglífico y ahora pues podemos leer lo que dicen los jeroglíficos que hace tiempo no podíamos. Sí, podemos leerlos, pero no lo entendemos. No los entendemos porque resulta que el pensamiento egipcio y el ser humano egipcio era muy profundo, muy metafísico. Y entonces nos hablan de cosas que nos quedamos igual, y es como
Vale, he traducido las palabras, pero ahora, ¿cómo llego yo a comprender lo que esas palabras querían decir? Entonces ahí tenemos como otro hándicap, podríamos decir. Bien, cuando nosotros hablamos de la pérdida del lenguaje, con esto no queremos decir, y queremos también hacer notar, que la intelectualidad es una de las maneras que también nos alejan de la realidad. Muchas veces sofisticamos el lenguaje y lo llenamos de palabras de estas que no sabemos lo que quieren decir, y entonces escuchamos a alguien hablar y decimos, jolines, ¿cómo habla? No he entendido nada, pero debía saber mucho, porque utilizaba un lenguaje muy técnico. Entonces, atención, porque la mente a veces también nos puede alejar de la realidad intelectualizándolo todo. Yo puedo dar una gran charla y estar 2 horas hablando sobre el amor e intelectualizar todo lo que se siente, lo que no se siente. Otra cosa es vivir un estado de enamoramiento, de amor a la vida, de realmente sentirse agradecida por todo lo que estás sintiendo. Ese sentimiento es diferente a una intelectualización de lo que sería el amor. Un niño que nunca se ha enamorado, que pues puede leerse tratados sobre el amor, pero hasta que no se enamora por primera vez no sabe lo que es el amor. Lo mismo pasa con los estados místicos. Plotino tuvo estados místicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Podemos entender, por más de que nos escriban un libro entero, mientras nosotros no tengamos un accesis místico, no vamos a saber de qué están hablando. Entonces ya Madame Blavatsky, de nuevo, en uno de sus libros, nos dijo: la mente es el gran destructor de lo real, de la realidad, de la esencia, porque analiza, recorta, quiere poner rótulos, quiere tenerlo todo, disecciona y entonces está matando las cosas. Un símbolo no, los símbolos permiten que cada cual interprete y entienda lo que está a su alcance, sin quitar nada. Entonces, por ejemplo, una bandera. Pues para unos una bandera es el símbolo de un equipo de fútbol que gana de vez en cuando sale ahí a luchar, a competir con otros equipos. Para otros pues puede ser unas playas, un sol, una gastronomía. Para otros puede indicar unas tradiciones, unas raíces. Y hay gente que puede dar la vida por un trozo de tierra, que está reflejado en ese trozo de tela. Entonces es el mismo símbolo. Lo que le dice a cada uno es variable. Entonces el pensamiento, el lenguaje simbólico es un lenguaje que se expresa de muchas maneras, el lenguaje abstracto. Tenemos el lenguaje de la música, eso es lenguaje simbólico, porque las notas forman un lenguaje que es universal. Y aquel que sabe de notas, el compositor, pues puede hacer con esas notas una melodía que cuando uno lo escucha, dice, aquí me está trayendo a la gloria, o sea, noto que esta música me produce gozo, me da gloria, o esta otra me produce paz. Y resulta que con ese lenguaje musical ha sabido transmitirnos un sentimiento elevado, con un lenguaje que es un lenguaje universal. Lo mismo que hemos dicho, que es el lenguaje universal de las matemáticas, de la ciencia, y lo mismo que podemos decir ahora que es un lenguaje universal el de los símbolos teológicos, el de los símbolos trascendentes, metafísicos, que están detrás de todas las religiones y que nos permiten acceder a un tipo de contacto con la realidad que de alguna manera es como innato en el ser humano, aunque tiene que aprender ese lenguaje. En ese mismo lenguaje se engloban los mitos y los cuentos, y por eso a todos nos resultan tan atractivos los mitos y los cuentos, no solo en la niñez, porque nos están hablando de unas realidades que son intuitivas, que se entienden no solo por la razón, sino que se entienden a otros niveles. Por tanto, decimos que los símbolos son universales y cuando nosotros estudiamos los símbolos en distintos lugares,
nos damos cuenta de que han utilizado el mismo símbolo para hablar de la misma cosa, lo cual es sorprendente. Así tenemos símbolos, por ejemplo, el águila. El águila, que bueno, en unos lugares es un águila, en otros puede ser un halcón, en otros puede ser un cóndor, en función de las especies que haya en la zona, pero el águila siempre está identificado con lo espiritual. Si vosotros habéis visto documentales de un águila sobrevolando el cielo y desde las alturas viéndolo todo, es tan la majestad, la elevación que produce el sentirse águila, que de alguna manera nos da como esa sensación de que ese símbolo bien puede ser el de algo abstracto, como puede ser el espíritu, que no sabemos lo que es, pero que intuimos que es algo que está como elevado, ¿no? Como es inmaterial, es como leve, sutil. Entonces es un símbolo que lo asociamos. Hablamos del fuego. El fuego es otro símbolo que se ha utilizado en todas las civilizaciones y se ha asociado con el conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando todo está a oscuras y enciendes una luz, aportas claridad. Puedes conocer lo que hay a tu alrededor. Es un símbolo claro de lo que es el conocimiento. Podemos hablar del hacha o la espada o el martillo del dios Thor entre los escandinavos. Es un símbolo de voluntad porque es como algo que nos permite abrirnos paso. Entonces, símbolos geométricos, como puede ser el círculo, que un círculo lo que está indicando es algo que no tiene principio ni fin, es la eternidad, pero también nos está hablando de que todo es cíclico, que todo vuelve a empezar, que hoy es invierno, luego será primavera, verano, otoño, volverá al invierno. Entonces son símbolos que se han utilizado en todas las civilizaciones. La cruz, miles de tipos de cruces, que representan los 4 elementos, las 4 dimensiones de este espacio. O algo también que es otro símbolo universal, por no poner muchos, el de el héroe venciendo al dragón, Teseo venciendo al minotauro, Hércules venciendo al león, San Jorge venciendo al dragón. Distintas culturas, como Gilgamesh venciendo a un baba, siempre hablan de lo mismo, de cómo ese ser humano vence su parte animal, su parte más instintiva. Son símbolos que están como en el arquetipo colectivo y que es un lenguaje que nos pone en contacto con ese mundo que deja de ser profano y se convierte en un mundo sagrado, podríamos decir. Entonces, desde aquí, nuestra invitación verdaderamente a hacer de la vida algo sagrado, hacer que nuestra vida sea una ceremonia diaria. ¿Por qué la gente necesita tantas experiencias y tan continuas y necesita irse a la India y comer gusanos fritos y irse a no sé dónde y sopa de tortuga y tirarse en parapente, consumir experiencias? Porque esas experiencias no tienen profundidad, no sabemos estar con otra persona, no sabemos apreciar la profundidad que tienen las cosas. Y como no sabemos, vamos como locos buscando muchas cosas que nos satisfagan esa necesidad que tenemos de ponernos en contacto con lo trascendente. La manera de darle profundidad a la vida es la contraria. Hacer de cada momento una ceremonia, hacer de cada momento un momento mágico, especial, diferente. Y entonces, si podemos vivir así, estamos dándole profundidad y contenido a nuestra vida. Otra historia, Rómulo y Remo. ¿Os acordáis de Rómulo y Remo? ¿Qué hicieron? Establecieron el perímetro de la ciudad y dijeron: esto es sagrado. Aquí dentro, esto es sagrado. Entonces, el concepto de lo sagrado, es decir, de algo que es de máximo respeto, es algo que también tendríamos que tener en nuestra vida y considerar que hay cosas que son las esencias, lo sagrado. Y si vivimos así, pues no vivimos un mundo profano donde todo da lo mismo, sino que le estamos poniendo empaque a la vida, la estamos llenando de contenido. Nosotros en Nueva Acrópolis, en nuestros cursos, hacemos cursos de oratoria, que oratoria es lo que estoy haciendo yo ahora, de hablar en público, pero no es hablar en público, es
orar, ¿eh? Una oración. ¿Qué significa una oración? Significa que la parte más elevada mía está intentando ponerse en contacto con la parte más elevada vuestra, ¿eh? Es decir, es como querer romper los velos de la ilusión y si pudiéramos acercar los corazones y acercar todo, o sea, que todo esto que es tan ilusorio, si pudiéramos vernos como somos y hablarnos en esencia como somos. Pues eso es lo que trata de hacer la oratoria. Y bueno, para acabar un poco esta charla me gustaría acabar con una letanía, con una frase, una oración sacada de los Upanishads, que son unos libros sagrados del hinduismo, para que nos sirvan también como de inspiración, ¿eh? Y dice: de las tinieblas, condúceme a la luz. De la muerte, condúceme a la inmortalidad. De lo irreal, condúceme a lo real. Gracias.